Hablaremos ahora del cambio organizacional. En este curso consideramos el cambio organizacional como el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Los cambios no surgen espontáneamente, sino que son inducidos o provocados por algún motivo, concepto o idea. El rediseño total o parcial de la estructura organizacional, el impacto de diversas variables macroeconómicas, la asignación de nuevas misiones o funciones, la incorporación de nuevas tecnologías, creación de nuevas agencias descentralizadas o la implementación de nuevos procesos son solo algunas de las tantas causas que generan en una organización o en determinados sectores de la misma una situación de cambio. Factores internos y externos del cambio. El cambio se origina en una de estas dos fuentes, en el interior de la organización o en el exterior de la misma. El cambio organizacional es un proceso de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que suceden en su contexto o ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje, y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Estas transformaciones pueden ser planificadas o no, catastróficas o evolutivas, positivas o negativas, fuertes o débiles, lentas o rápidas, y estimuladas interna o externamente, sin que importe su fuente, naturaleza, origen, velocidad o fuerza. Los cambios producen profundos efectos en quienes los reciben. Los cambios que afrontan las organizaciones se originan por la interacción de fuerzas de dos tipos: fuerzas endógenas y fuerzas exógenas. Fuerzas endógenas son aquellas que provienen de dentro de la organización. Surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando las necesidades de cambio de orden estructural. Los factores internos que generan los cambios pueden provenir de algún problema que exige una solución o de un deseo de mejorar constantemente. Por ejemplo, las reducciones presupuestarias, los conflictos, las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas que se vienen implementando en algunas organizaciones pueden provocar cambios que obliguen a los empleados a nuevos comportamientos. Las fuerzas exógenas son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Un ejemplo de esta fuerza son los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente, tanto físico como económico. Para entender la necesidad de cambio para mejorar la efectividad de cualquier organización, es preciso comprender el contexto externo donde se desenvuelve y las fuerzas o tendencias actuales en el mundo por un lado y los factores internos propios por el otro lado. ¿Cuál es la dinámica del cambio? Consideraremos los aportes que respecto a la dinámica del cambio han realizado Kurt Lewin y Peter Senge. Lewin nos habla de los campos de fuerzas. De acuerdo con Lewin, el equilibrio viene dado por la interacción de dos fuerzas de igual magnitud que operan en sentidos diametralmente opuestos y que cuando una de ellas cobra mayor magnitud, entonces se produce un desequilibrio. Por ello, siempre se ha dicho que el comportamiento es producto de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que se efectúe el cambio, que son las fuerzas impulsoras, y las que se resisten a que el cambio se produzca, que son las fuerzas restrictivas, que desean mantener el status quo. Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen
y se logra, según Lewin, un equilibrio cuasi estacionario. Para modificar ese estado cuasi estacionario, se pueden incrementar las fuerzas que propician el cambio o disminuir las fuerzas que lo impiden o combinar ambas tácticas. Cualquier factor externo que actúe sobre el sistema lo hace en uno u otro sentido, impulsando o conteniendo el cambio. En relación a las personas, las fuerzas impulsoras se ubican en aquellas personas que aceptan las razones por las cuales la organización debe cambiar. Tal aceptación genera una actitud cuyo componente racional queda explícito, tal que el funcionario lo considera saludable para la organización, apoya la aparición de un componente activo positivo al individuo y estimula la aparición del componente conductual de actuación en favor del cambio. Adicionalmente, la persona puede considerarlo favorable o desfavorable a sus intereses personales y actuar en consecuencia. Peter Senge nos habla de la danza del cambio. Usando como símil el crecimiento en la naturaleza, acuñó la metáfora la danza del cambio, para expresar la inevitable interacción entre los procesos de crecimiento, que son los impulsores, y los procesos limitantes en cualquier proceso de cambio, para inducirnos a pensar en el cambio sostenido en las organizaciones en una forma más biológica y menos mecanicista. La manera como la naturaleza genera y controla el crecimiento es una excelente pauta para entender el cambio. En la naturaleza, todo crecimiento proviene de la interacción entre procesos impulsores y procesos limitantes. El mundo biológico enseña que sostener el cambio implica entender los procesos impulsores de crecimiento y qué se necesita para catalizarlos, y atender las limitaciones que impiden que el cambio ocurra. El cambio planeado. Las organizaciones no solo responden al cambio, sino que además lo generan, en lo que se denomina el cambio planeado. En estos casos, el cambio ya no se plantea solo en términos de evolución natural dentro de los ciclos de vida organizacional, sino que es producido de forma planeada e intencionada al interior de las organizaciones. El cambio planeado e intencional requiere de un proceso que es deliberadamente preparado e impulsado intencionalmente dentro de la organización, con el fin de producir resultados específicos. Supone analizar la situación, determinar el fin, proyectar los modos y valorar las consecuencias. Las organizaciones que decidan emprender un proceso de cambio planeado deben asegurarse de proporcionar medios para influir en la dirección, el tiempo y la calidad de cambio. Considerar los papeles del agente de cambio y los costos del sistema. Deben proveer una base segura para el diagnóstico y también evaluar su propia aptitud. Ahora bien, podemos identificar tres barreras que dificultan el cambio organizacional. La barrera que impide ver es el cambio en la percepción. Las organizaciones o las personas, aun cuando se enfrentan a las oportunidades o amenazas, no las consiguen distinguir. La barrera que impide moverse es el cambio en la realidad, acción. Incluso cuando saben que es necesario ir en una determinada dirección, las organizaciones o las personas no se mueven, no accionan en procura del cambio. Los cambios en las organizaciones ocurren de arriba hacia abajo. El entorno social, político, económico, tecnológico cambia y causa la necesidad de un cambio, que mueve a la organización a cambiar para adaptarse.
y las decisiones tomadas en las máximas instancias, como el alto nivel, bajan al nivel medio, directivo, y al nivel operativo para ser implementadas. Esta es una ley básica del cambio organizacional. La tercera barrera es la que impide terminar. Incluso cuando han vislumbrado la necesidad de cambio y empiezan a moverse hacia él, las organizaciones y las personas no logran culminar lo que han iniciado. Con independencia de si el énfasis de una determinada transformación organizacional está puesto en la calidad, la innovación, el servicio al cliente o la tecnología, el efecto total y los beneficios de esa transformación no serán perceptibles hasta que no cambien la mayoría de los individuos que integran esa organización. Un cambio organizacional que implique miles de empleados requiere de un largo tiempo hasta completarse, y su principal efecto secundario son los riesgos de que el personal se canse o, entre tanto, empiece a sentirse desorientado. Existen fuentes de resistencia al cambio. Comenzaremos por las individuales. El individuo, insertado en una organización, pero con sus características, valores, expectativas, necesidades y objetivos personales. En este conjunto destacan 3 factores. La posible pérdida de un status quo personal o la percepción de una posible pérdida como consecuencia del cambio. El tener que cambiar la forma habitual de trabajo a la que está acostumbrado. El miedo a lo desconocido, ya que el cambio conlleva que se pierdan referencias habituales y se tenga que atender otras nuevas. Los motivos que pueden inducir resistencia al cambio se pueden agrupar dentro de las áreas de conocimiento y el desarrollo de habilidades y motivación. Dicho en otras palabras, el no saber, no poder o no querer. La pirámide de la resistencia al cambio es una sucesión de niveles de resistencia en la cual la satisfacción de un nivel reduce la resistencia del siguiente. Por ejemplo, cuando respondemos a la necesidad de saber de las personas, estas se vuelven más abiertas al aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas relacionadas con el cambio. Una vez que han adquirido las nuevas habilidades, tendrán la confianza necesaria para superar la falta de voluntad de cambio. También existen fuentes de resistencia al cambio grupales. El grupo, ya sea formal o informal, es un conjunto de individuos con intereses comunes. En las organizaciones públicas, las resistencias al cambio procedentes de estas fuentes se suelen producir por un miedo a la potencial pérdida de poder del grupo, que podría ocasionar el cambio. Cualquier cambio que pueda poner en entredicho el poder, la influencia o la visibilidad del grupo puede hacer aparecer importantes resistencias al cambio. Otra fuente de resistencia al cambio es de la estructura organizacional. La estructura organizacional o el funcionamiento orgánico de la organización que hace que existan determinados intereses y derechos que ha ido creando el funcionamiento día a día de la organización y que el cambio que desea introducir puede poner en entredicho. Se refiere a aspectos como el salario, el horario e incluso la disposición de las oficinas. También podemos encontrar una fuente de resistencia al cambio en el propio proceso de implantación del cambio. Esto es, la manera en que se implanta el cambio diseñado. Es de señalar que esta suele ser la principal fuente de resistencia al cambio. Es decir, parece ser más importante como resistencia al cambio el cómo que el qué. En este sentido, pueden producir resistencia al cambio la información, tanto en el momento de avisar sobre la implantación del cambio,
como sobre todo la información sobre los cambios que se van produciendo durante el proceso de implantación. La credibilidad del agente de cambio, de las persona o personas que impulsan o impulsan dicho cambio. Y finalmente, la planificación de la implantación del proceso de cambio. Al igual que hablamos de resistencias al cambio, también existen una serie de aspectos que pueden facilitarlo. Senge plantea la existencia de por lo menos 3 procesos fundamentales de refuerzo, impulsores, que sostienen el cambio profundo apoyándose unos en otros. Ellos son mejorar los resultados personales, desarrollar redes de personas comprometidas y mejorar los resultados organizacionales. También se mencionan como facilitadores de un proceso de cambio a la estrategia. Es preciso tener una visión clara de la misión de la organización, es decir, del papel que la misma desea desempeñar en la sociedad, los valores que rigen su actuación, las metas u objetivos que se desean alcanzar a corto, mediano y largo plazo, la forma en que se prevé que podrán alcanzar los objetivos deseados en los plazos previstos, esto es, la planificación estratégica de la organización, y finalmente la planificación del proceso de cambio. Además de la estrategia, el equipo de cambio es otro facilitador de un proceso de cambio. La persona que lidera el proceso de cambio y el equipo de implantación del mismo son fundamentales, tanto por sus conocimientos como por sus habilidades y actitudes para facilitar el proceso. Por último, la comunicación también es un facilitador. Tanto lo que se desea obtener con el cambio como el proceso de implantación del mismo deben ser comunicados al comienzo del proceso, durante su implantación y a la finalización del mismo. Estas comunicaciones deberán ser concisas, claras y adaptadas a los distintos colectivos implicados en el proceso.